Hola. Hola, hola, buenas noches a todos. Nada más en lo que van llegando aquí. ¿Quién anda por allá? Bienvenidos, ok, ya nos estamos oyendo. No duda. Bueno, aquí vamos a poder seguir sus comentarios. Nada más que lleguen. Dame una No. pluma, por favor. Aurora Vadillo, buenas noches. Es que no vimos acá los comentarios. A ver, Aurora. Sí. Muy buenas noches. Ya está Aurora, Natalie. Gracias. Bueno, pues hoy es cena de matrimonios. Bueno, buenas noches a los que ya están llegando por aquí. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Sabemos que nos han podido permitir recorrer un poco la transmisión, así que les agradecemos por esa comprensión porque estábamos aquí en algunos menesteres de casa, pero ya estamos aquí con todos ustedes y vamos a ir empezando. Estoy viendo por aquí también ya tenemos enfrente una compu. Luisa, qué gusto, Luisa, gracias. Fíjate que nos estábamos acordando de ti porque como recorrimos la transmisión, yo decía, híjole, ojalá nos pueda estar cachando, pero qué bueno. Nada más fue por hoy, Normalmente los horarios son a las 8 de la noche. Les recordamos que nos pueden seguir también por YouTube, ya estamos en Restauración Naucalpan, pueden suscribirse al canal. La única finalidad de este canal es que ustedes tengan una vía más accesible o más común, si podemos llamarlo así, con el YouTube, para que puedan revivir los estudios anteriores y puedan darle incluso seguimiento a las clases que estamos teniendo semana a semana. Bien, pues hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado platicando. Bueno, es el discipulado, obviamente son clases que tenemos ya establecidas, y en esta noche vamos a hablar de la parte que dice en Mateo 6 con el conocido Padre Nuestro: y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, también algunas versiones dicen, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿ok? Entonces, vamos, si quieren, a buscar esa parte y pues vamos aquí alternando Fabi y yo en esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros. No sé si gustas comenzar. Bueno, vamos a empezar. Es que estamos todavía tratando de enriquecer un poquito más esta clase. Ya saben que es bien importante para nosotros que quede bien claro los conceptos que estamos manejando. Y si tienes alguna duda, como ya lo dijo mi esposo, vamos a aclararla. Vamos a orar. ¿Qué te parece si empezamos orando para que sea Dios el que tome control, para que sea Dios el que hable a través de su espíritu a cada uno de nosotros, a mi esposo, a mí, pero también para que te hable a ti ahí desde ese lugar donde tú estás? ¿Te parece? Bueno, en una señal de reverencia, no por cualquier otra cosa, sino como una reverencia a Dios, y para que no te distraigas, nosotros solemos cerrar nuestros ojos, pero es solamente por esto, no es una cuestión mítica, o si tienes los ojos abiertos Dios no te escucha. No, Dios te escucha de cualquier manera, pero esto es para concentrarnos y no estar divagando, ¿sale? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta noche por el tiempo que estamos. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y tú eres fiel. Gracias porque tú quieres seguir enseñándonos y quieres seguir instruyendo, Señor, a tu cuerpo, Señor, aún en la distancia, Señor. Y sabemos que estos medios, Señor, por los cuales hemos orado años, Señor, yo creo décadas, hemos estado orando para que los medios de comunicación voltearan a vernos, Señor, y tú nos has abierto, Señor, una plataforma que abarca muchísimas fronteras, Señor, no solamente las locales, Señor, sino también las que van más allá, sí, Señor, de lo que nosotros podemos pensar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que podamos ser sabios nosotros para poder dar este mensaje, Señor. Te pedimos a ti, Jesús. Ay, Jesús, tú que eres la puerta que nos lleva al Padre, que nos reveles quién eres.
a través de esta clase y que nos reveles, Padre, qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Por favor, Espíritu de Dios, toma control y ayúdanos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver esta última parte del famoso, de la famosa oración que se llama el Padre Nuestro. Y dice así Mateo 6:14. A ver, se los voy a leer en la versión normal. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros o vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará vuestras ofensas. Y aquí entra o empieza todo lo que es la sección del día de hoy, la lección sobre esta parte del Padre Nuestro. Si tú dijeras que Dios como que condiciona el perdón en el sentido de que si no perdonamos, Él no nos perdona, bueno, aquí está muy claro y hay una cierta condicionante. Sabemos que es un Dios sin condición, un Dios que nos perdona a todos nosotros, que de Él depende darnos muchas oportunidades, sí, pero el perdón se divide en dos, el perdón de esta tierra, el perdón humano y el perdón divino. Y van intrínsecamente ligados estos dos perdones que el hombre tiene que otorgar. Y que el hombre otorga perdón, pero porque conoce de parte de Dios. Ahora, perdonar al prójimo tiene que ver con que en ocasiones en nuestra humanidad no podríamos hacerlo, pero teniendo a Dios, ahora con este perdón divino y sabiendo que nos ha perdonado, podemos perdonar a otros. Así es. Bueno, era desde el versículo 12, perdón, me dejé guiar, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y lo recalca nuevamente, el versículo 13 dice, y no nos hagas entrar en pruebas, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ahí se termina. Pero en el versículo 14 Jesucristo es enfático y vuelve a decir, porque si perdonas a los hombres sus malas obras, también tu Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Para Dios esta cuestión del perdón es muy importante. ¿Por qué es muy importante para Él? Porque Él es el primero que nos otorgó perdón a nosotros. ¿En qué sentido? ¿Jesucristo merecía la muerte que Él tuvo? ¿El sufrimiento que Él tuvo? No. De hecho, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, le dice al Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Porque un pecador, porque una persona que no tiene a Cristo no sabe los alcances que puede tener, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, el transgredir a otra persona. Y Jesús mismo lo padeció y Jesús mismo fue capaz de decir, Padre, perdónalos. Y Dios es el primero que otorga el perdón. Entonces cuando nosotros, a mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo la clase, que dice que cuando tú no perdonas a Dios, tú te pones en una posición superior a Él. ¿Por qué? Porque si Dios es capaz de perdonar, ¿qué es lo que a nosotros nos limita o qué es lo que a nosotros nos frena el no querer perdonar a otros? Si nosotros decidimos no perdonar a los demás las ofensas que nos han hecho, ¿qué crees? Te estás poniendo en una posición superior a Dios. Estás diciendo, yo soy mejor que tú, Dios. Y esto es algo que a mí en lo personal me sorprendió, porque si Dios perdona a aquel que se acerca sinceramente y humildemente ante Él, hablando en el sentido de la humildad, con un corazón que es capaz de reconocer su pecado y le pide perdón a Dios y Dios nos otorga ese pecado, ¿quiénes somos nosotros para decir, pero esto yo no lo perdono? Ah, no, pero es que tú no sabes cómo yo me sentí. Es que tú no sabes de qué manera me transgredió. Jesús fue a la cruz. Jesús murió. Y Él sí tuvo la capacidad de perdonar, y aún el Padre. Pues el perdón, como ven ahí, estaba compartiéndoles ahorita un poco esta liga
para que también la puedan compartir, después la puedan ver después. Pero bueno, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones hemos vivido durante toda la vida con rencores o con enojos o con circunstancias que hemos pasado con nuestros familiares o con alguna persona que nos dañó en el pasado. Y nosotros decimos, no, yo no puedo perdonar eso. Yo no quiero, esa es la verdad, no quiero perdonar eso. Hay gente que se acostumbra al dolor o disfruta después el dolor de estar no perdonando una circunstancia. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Cuando tú conoces a Dios y cuando Dios viene a tu vida, ahora que tú te sabes perdonado por tus pecados o porque de pronto le has fallado o porque te alejaste y regresas con Dios y le pides perdón, o tu vida comienza a caminar y dices, no, es que a pesar de que me he portado mal o de que he pecado, Dios ha sido bueno y me ha perdonado. Cuando tú experimentas ese perdón que proviene de gracia, por gracia, entonces ahora te sabes perdonado y dices, Señor, ahora yo quiero perdonar. Esa persona que me hizo daño, ese hecho que pasó, sí, yo lo perdono. Pero aquí vamos en esta circunstancia bien importante. El perdón tiene que mostrarse con hechos, con cosas palpables. Tú no puedes decir, yo te perdono, pero pero guardas rencor a la persona. Yo te perdono, pero la verdad de las cosas es que no quiero hablar nada contigo. No le puedes decir a alguien, yo te perdono, pero pues ojalá y que te mueras, ¿no? Como hay canciones por ahí. Eso no es perdonar. Eso fue un acto tratando de ser buenos y que no ha sido honesto delante de Dios ni de nosotros. Y la palabra de Dios es muy clara. Tú quieres que Dios te perdone, es más que querer, vas a necesitar que Dios te perdone dentro de poco, o a lo mejor en estos días has estado así. Quiero decir que esa necesidad de perdón va a venir más rápido que cualquier otra cosa. Entonces, Dios te va a permitir enfrentarte a personas, a circunstancias que a lo mejor te han dañado y tú tienes que pedir perdón o tú tienes que perdonarlas, ¿sí? La Biblia acerca del perdón nos enseña que esto es un proceso que nos va sanando. Pero también te voy a decir algo. Hay gente que se escuda en la frase, es que es un proceso y entonces me lleva toda la vida. Y yo quiero decirte algo, que en la medida que tú te decidas a que esto es una decisión, ese proceso no va a llevar toda la vida. No te puedes vivir la vida en un proceso de perdón de un tema, de una persona. Es una cosa que tienes que tener de una manera más pronta y más ágil. Entendiendo la base de lo que dice en este versículo es que ustedes quieren que los perdone, dice Jesús cuando le enseña esto a los discípulos, cuando está dando también el discurso del Sermón del Monte, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Padre, ¿quieres que te perdone? Bueno, pues tú perdona. Y hay muchas ilustraciones bíblicas que hablan acerca de que esto no fue una expresión aislada que después él no vuelva a tocar o que no se vuelva a estudiar al respecto, sino que esto es algo que reiteradamente toca Jesús a lo largo de diferentes libros y lo hace ver de una manera constante y con algunas historias. Así es. Dice aquí, dice que los creyentes verdaderos se liberan, y eso es parte de lo que mi esposo te está diciendo. Jesucristo vino a salvarnos, a liberarnos y a sanarnos. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues es que yo no tengo ningún demonio, ¿no? Pues ¿de qué me va a liberar Dios? Pero ¿qué crees? Cuando nosotros tenemos falta de perdón, esto es algo que no nos deja ser libres y que no nos deja caminar hacia los lugares que Dios tiene destinados para nosotros. Es algo, y yo no sé si tú te has dado cuenta, si tú que nos estás escuchando, siendo o no siendo cristiano, cuando tú tienes algo, un sentimiento en contra de una persona, como que dices, y si la ves dices, híjole, no lo puedo ver, o como decía mi esposo, ojalá que le pase algo, como que esa persona está de alguna manera ligada a ti. Y sabes, hay un texto en la Biblia Peshita, me gusta mucho como dice Primera de Pedro 2:25. Así me puedes ayudar tú con la versión Reina Valera. La versión Peshita dice así: porque ustedes andan descarriados como ovejas, pero ahora han retornado al pastor y guardián de sus almas. Y este versículo a mí me gusta muchísimo porque, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia Reina Valera. La Reina Valera dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren, hay una diferencia
es en esencia esto, guardián de nuestras almas. Y dice la Reina Valera, obispos de nuestras almas. Cuando yo leí esto y ahora que estamos viendo este tema del perdón, ¿sabes qué? Dios cuida de nuestra alma, Dios es un guardián de nuestra alma, por eso Él está interesado que no tengas tú ningún tipo de ligadura en contra de alguna persona, que tú lo traigas aquí amarrado a ti. ¿Por qué? Porque Pedro dice que Él es el guardián y el pastor de nuestras almas. A Él le interesa que tú seas libre. Y sabes, a lo mejor tú puedes, ay, perdón por lo que te voy a decir, pero a lo mejor podemos estar, yo puedo estar viviendo en una falsa modestia diciendo, yo no tengo nada en contra de nadie, yo ya perdoné. Pero de pronto esa persona o ese hecho viene a tu mente y vuelven a encenderse los carbones que llevamos dentro. ¿Y sabes qué? Es ahí cuando nos damos cuenta que no hemos sido capaces de perdonar. Vamos a Mateo 18, 21, 35. Mateo. Ahorita se los voy a ir poniendo en la pantalla, pero ya saben que aquí yo leo, Fabi me dice cuál es el que hay que leer. ¿18 qué? 35. Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Quiere decir que vamos a tener, sí, a tener varias veces. Vamos a leer este versículo que ahora habla del perdón y te lo voy a leer. Voy a ir explicando algunas cosas. Le voy a pasar la palabra después a Fabi para que sepamos la dinámica. Pero vamos a leer Mateo capítulo 18, ¿sí? Y versículo 21. Y le dice Pedro, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Se adelantó Pedro. Pedro pregunta y responde, ¿sí? Y le dice, es que yo soy el ofendido prácticamente. Y en ocasiones somos así hasta como víctimas o decimos, es que a mí me ofenden mucho, Dios. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar al que peque contra mí? Pero hay un pequeño detalle que es objeto de otro estudio. La palabra pecar tiene que ver cuando desobedeces a Dios, cuando sabiendo hacer lo bueno no lo haces. El pecado solamente es una transgresión hacia con Dios. Pero Pedro dice, ¿cuántas veces debo pecar, de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y dice, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo que podemos dividir esta lectura en dos, si te parece bien, para explicar primeramente esta parte acerca del perdón. Y nosotros tenemos que estar perdonando prácticamente muchísimas veces al día. Y esto es diario, ¿ok? No es 70 veces 7 y el número grandísimo que te dé a lo largo de toda tu vida. No, esto es frecuentemente. Entonces, cuando tú dices no puedo perdonar a alguien, estás diciendo que el perdón que Dios te ha dado o no te ha funcionado o no te lo has creído, porque el perdón de Dios sí funciona, o no lo has querido creer, y eso es algo bien delicado y bien importante. Para que tu vida pueda avanzar y pueda crecer espiritualmente, te vas a enfrentar a circunstancias que tienes que perdonar y cosas que tienes que dejar en el pasado de una vez por todas, ¿ok? ¿Seguimos con el otro o quieres que...? No, seguimos con este mismo texto, sí. Dice... Los deudores, ¿no? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este texto ya lo habíamos leído y a mí en lo personal, cuando entendí esto, fue también como un shock, como un golpe para mí en el sentido de las verdades que dice. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle ya su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjate, el perdón tiene misericordia. Dice así, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba, así. Me ahogo. Me ahogó. Dice, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus ofensas. Y en este sentido, en algún momento yo te decía que cuando nosotros no perdonamos, ¿qué crees? Arrastramos junto con nosotros, o más bien cuando nosotros tenemos una deuda con alguien, arrastramos a nuestra familia. Al principio de esta historia, y escucha muy bien lo que te voy a decir, dice que era tal la deuda de este hombre, de este primer siervo, que ni con su vida, ni con la vida de su mujer y de sus hijos, y aún los bienes que él tenía, iba a ser posible pagar tanto. Estamos hablando de la descendencia. Cuando tú tienes deuda o alguien tiene deuda contigo, estás arrastrando a tu descendencia. Y te voy a decir una cosa. Si tú quieres el bien para tus hijos, si tú quieres el bien para tus nietos y los que vengan después de ellos, es necesario que así como Dios nos perdonó, nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden, a los que tienen deuda con nosotros. Porque si no, de alguna manera también estás atando a esta deuda a tu descendencia. ¿Quieres que tus hijos sean libres? ¿Quieres que ellos sean libres de maldiciones generacionales, de pecados generacionales, de adulterio, de fornicación, de borracheras, de drogadicciones, de enfermedades? Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros no perdonamos, dice David en uno de los salmos, que mientras él cayó, sus huesos se secaron. O sea, mientras él no pudo soltar, sus huesos se secaron. ¿Y sabes qué? Sí, hay evidencias aún científicas y médicas de que algo en el cuerpo pasa cuando nosotros decidimos no perdonar. Uh-huh. Alguna vez nos preguntaron, ¿es que también depende del tamaño del pecado o de la transgresión que nosotros hemos sufrido? Sí, puede ser que sí. Pero te voy a decir una cosa, Jesús pagó con su vida y Él llegó a la cruz, llegó a la muerte y Él decidió, Él es el ejemplo. Dice Pedro, primera de Pedro 2:21, porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo Jesús murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. Él es el mayor ejemplo. Uh-huh. Y si Él en la cruz escuchó a aquellos que sanó, a aquellos que les dio de comer, a aquellos que liberó, los escuchó maldiciéndole y diciendo que lo crucificaran, uh-huh, y todavía voltea sus ojos al cielo y le dice a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Uh-huh. Él, dice Pedro, que Él es ejemplo para nosotros. Sigamos sus pisadas, hermanos. Porque a través del perdón, nosotros somos libres también. Es importante que cada uno de nosotros pidamos perdón a Dios, tal vez por la dureza de nuestro corazón. Fíjate que ahora que hemos estado haciendo oración durante 24 horas, y quiero darle las gracias a todos los que se han sumado de parte de la misión y la gente que nos esté siguiendo nueva, si se quiere sumar a esto,
puede contactarnos, la invitación está abierta, pero debe haber un compromiso real de tomar alguna hora, incluso si alguien ya la está usando, la puede usar para compartirla, pues participar también con esa hora de oración. Pero en esta hora que hemos estado orando, hemos orado por México, pero la verdad es que cuando yo estaba orando, yo creo que Dios ha hecho sentir en mi corazón y decirle, Padre, perdona a México porque estamos orando por nuestro presidente, por el gobernante, por la gente que está en los cargos públicos. Y siempre, yo no recuerdo sexenio que México, la gente, la sociedad, los medios no hayan criticado o no hayan hecho escarnio de la figura presidencial o no se hayan burlado o siempre haya algo mal. Y en ocasiones queremos una nación próspera, pero nosotros mismos nos burlamos de esas cosas. Yo le decía, Señor, perdónanos porque hemos sido siempre gente, un pueblo que ataca a aquel que lo gobierna. Si roba o no, ese es otro tema. Señor, perdona a México porque ha sido corrupto. Porque queremos que saquen la corrupción, pero nosotros mismos hemos participado alguna vez de este tipo de cosas a lo largo de nuestra vida. Perdona a México porque es un país que ha sido idólatra. ¿A qué voy con esto? Con que el perdón también es algo que tú puedes orar a favor de otros. Si queremos que nuestra tierra sane, la palabra de Dios enseña que Él escuchará nuestras oraciones. La palabra de Dios enseña que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y Él escucha la oración de su pueblo. Y cuando los escucha orar, Él se levanta y Él sana nuestra tierra. ¿Sabes? Perdonar también puede ser que tú digas, perdón, Señor, por los pecados. Hay una persona en la Biblia, en este momento se me fue el nombre, pero un sacerdote que decía, y yo hago expiación por los pecados que a lo mejor hayan cometido mis hijos, ¿sí? Y yo oro por los pecados que seguramente no veo de mis hijos porque no sé lo que están haciendo en el día, pero te pido perdón, Señor, por estos pecados. Ahora, si tú como papá te gustaría pedir perdón para que Dios perdone alguna equivocación, alguna maldad tuya, de un familiar, de alguien que no quiere creer en Cristo o de uno de tus hijos, si tú quieres que Dios traiga ese perdón a tu casa, se viva y se sienta el perdón en tu familia, tú tienes que perdonar las deudas que tienes con otros o que otros tienen contigo también, o aquellos que a lo mejor todos los días o frecuentemente te están haciendo algo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo perdonaré, pero si tú perdonas las ofensas, como tú perdonas a los que te deben, a los que te hacen algo, ¿ok? Entonces, la ilustración de los dos deudores nos está mostrando que si bien es cierto podemos tener ofensas muy grandes, muy gruesas, también nosotros debemos de tener un comparativo de decir, bueno, lo que este siervo le debían era muy poco y la deuda que se le perdonó era muy grande. Y la verdad es que para todos nosotros, la deuda que Jesucristo, que Dios nos ha perdonado, ha sido muy grande. Así es. Bueno, te voy a decir una cosa más. El decidir perdonar solamente nace de un corazón que tiene a Dios, que tiene misericordia. Y esto en la historia, en esta lectura que tuvimos de los dos deudores, dice que el rey fue movido a misericordia. Y sabes, eso es algo que nace en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo. Uh-huh. Para una persona que no ha nacido de nuevo es muy difícil y por eso tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios por aquellos que nosotros amamos para que sean libres. Seguramente tú conoces a alguien que hasta su complexión, su manera de ser, su manera de mirarse, a lo mejor están encorvaditos, no sé, de alguna manera físicamente se nota. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comprendes, como decía mi esposo, cuánto nos ha perdonado Dios, es cuando nosotros decidimos y nuestro corazón se mueve a la misericordia. Y dices, de verdad llega un momento de hastío. A mí me ha pasado en que yo no puedo estar tranquila y decir, Señor, ¿qué es esto? O sea, yo no puedo estar tranquila si tengo algo en contra de mi hermano, si tengo algo en contra de alguien. Sí, en el momento me duele, en el momento lloro. ¿Por qué? Porque soy humana, ¿sí? Y somos humanos. Pero de pronto cuando quiero estar en mi oración delante de Él, yo no puedo estar diciéndole, Señor, y danos el pan, y mira, mañana ayúdanos, y muchas gracias, tú que eres Rey.
pero este tema no me lo toques porque este es mío. No puedo. Simple y sencillamente, yo en lo personal no puedo. ¿Por qué? Porque el corazón de los que han nacido de nuevo se mueve de una manera diferente que el corazón que los demás. El corazón de afuera odia, el corazón de los que no conocen a Cristo guardan rencor, levantan su boca en contra de los demás, en contra de las autoridades, en contra de la familia. Pero un corazón que tiene a Cristo no debe y no puede hacerlo, más que por el deber, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que mueve los hilos de nuestra vida y Él pone misericordia en nosotros. Te voy a leer aquí qué es el perdón. Me gustó mucho esta traducción o significado que pusieron en la clase. Dice, viene de la palabra apiemi con una P y una H intermedia, perdón, y significa despedir o... Estos están juntos y van caminando por la vida. Este carga la ofensa de este. Despedir o apartar a Dios. Se fue lo que me causaba un peso, lo que me causaba un lastre, lo que me causaba dolor. Eso significa la palabra perdón. Dice así, que Dios lo que quiere es que nosotros seamos separados de aquello que nos ha estado lastimando por tanto tiempo. ¿Por qué? Te lo vuelvo a decir. Porque Pedro dice que Jesús es el guardián y el pastor de nuestras almas. Amén. Y un guardián es un cuidador, es alguien que está al tanto de las necesidades. Así como mi esposo es el guardián de esta casa, junto con, entre los dos, estamos sirviendo y estamos guardando esta casa. Y estamos atentos a las necesidades que hay. ¿Sí? Ayer nos pasó una cosa bien chistosa. Hola, no fue por no querer estar al tanto de las necesidades. Saben que ahorita estamos en un periodo de estar orando unas noches en la madrugada junto con el cuerpo pastoral. Y ayer me levanté muy tarde y yo de pronto así, me puse a hacer mis cosas y me fui al súper, comimos súper tarde porque yo desayuné súper tarde y me dicen mis hijos, oye mamá, ¿y qué desayunó Josué? Josué es el más chiquito. Y yo, pues ¿qué no le dieron de desayunar a ustedes? Y dice, no mamá, pues si tú eres su mamá, dice, nosotros no somos sus papás. ¿Qué razón tienes? Mira, que Dios, a Él no se le olvida, como a mí o como a mi esposo. A Dios no se le olvida. ¿Por qué? Porque Él sí es un guardián y Él es el cuidador de nuestras almas. Vamos a seguir en esta línea. ¿Cuántos tipos de perdón hay? Hay dos tipos de perdón. El divino, como te lo había dicho mi esposo al principio, y el humano. El segundo tiene como modelo al perdón divino. O sea, Dios perdonó la ofensa más grande de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y debe de ser nuestro modelo. Pero ¿sabes qué? Esto ha sido transgredido por el pecado y también porque nosotros no hemos transformado nuestra mentalidad. De tal manera que si un día alguien te dice, y tú eres hijo de Dios, pero ¿para qué lo perdonas? O te van a decir, si me permites, no te lo merece, no se lo merece. Y ¿sabes qué? A lo mejor tienen razón, no se lo merece. Pero el perdón y la salvación que nosotros tenemos en Cristo, no nos lo merecemos. Y ni siquiera porque ahora seamos cristianos, porque llega a pasar que hay gente que ya es cristiana y siente que ya merece todas las bendiciones de parte de Dios. Recuerda que lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por gracia. Como leíamos también en la clase de ayer en Efesios, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte,
¿sí? Para que nadie diga, es que yo conozco mucho de Dios y por eso Él me perdona y por eso Él me da de todo. Fíjate que hace tiempo, cuando nosotros nos jactamos aún en la falta de perdón, puede ser que estemos viviendo un tema de soberbia. Y hace tiempo platicaba yo con una persona y me decía que había un cristiano que hablaba mal del presidente, otra vez con el tema, ¿no? En redes sociales, cada vez que pasaba algo, él decía algo, y dice, y entonces yo me molesté, le llamé la atención, le dije, oiga, pues somos cristianos, no tenemos que llamar a guerra, a movimiento en contra de la gente, somos pacificadores, y aquella persona le dijo, usted no tiene nada que decirme, Jesús nos enseñó a hablar lo que pensábamos, él decía lo que pensaba y lo que quería y cuando le venía en gana. Y sabes una cosa, eso es una persona que se ve que está herida, que tiene falta de perdón, que no puede recibir algún comentario. Y esta persona le comentaba a la otra, le dijo, sí, pero hay una diferencia, Él es Dios. ¿Sí? Y Él traía enseñanza y Él traía doctrina. ¿Por qué te traigo esta colación? Porque cuando en nuestra vida hay vacíos de perdón, hay una completa falta de perdón en una área, comienza a notarse en tu forma de ser. Pero cuando tú entiendes que Dios ha sido bueno, que Dios te ha perdonado, que Dios te ha perdonado cuantas veces tú le has dicho, que a lo mejor hay cosas que no mereces, pero Dios te las da, ya los problemas aprendes a brincarlos, no a guardártelos, porque no hay ninguna medalla, ningún acto de amor en guardártelo para que los demás, guardando haya un rencor. No hay ningún acto bondadoso ni piadoso en eso. Pero ahora ya lo puedes dejar pasar. En ocasiones a lo mejor te molestaba si alguna persona te hacía menos o no te incluía en una plática o cosas del día a día o no te saludaba. Y cuando tú conoces de Dios y tienes su paz y conoces su perdón, si eso pasa o no, ya no te afecta, ya no te daña. E incluso dices, bueno, seguramente yo necesito que Dios me perdone algo, entonces pues yo perdono a mi hermano, que tu hermano inmediato puede ser tu hijo, tu hija, entre hermanos, o incluso tu esposo y tu esposa, ¿sí? En los matrimonios no puede haber no perdón, ¿ok? Entonces es tiempo de que con esta clase, más allá de que podamos darles muchas citas y mucho marco teórico y fundamental de la palabra, lo más importante es que con lo que llevamos dicho hasta ahorita en estos minutos, tú hagas una memoria y digas, a ver, ¿a quién me falta perdonar de veras? ¿A quién he dicho que he perdonado pero no lo he perdonado? ¿A quién he dicho que lo perdono pero la verdad es que lo odio? Entonces no lo estás perdonando, ¿no? No hay ninguna congruencia en eso. Tú tienes que estar seguro que debes de peinar toda tu vida y decir, de veras no tengo problema con nadie. De veras no tengo bronca con las familias, con mi familiar, con mi papá, con mi mamá, con la gente. Estoy tranquilo, estoy tranquila. Si hay un área difícil, podemos tratarlo junto contigo, ¿verdad? No es el lugar para que lo podamos exponer. Pero si tú no perdonas y tú quieres que Dios te perdone, pues vuelve a leer Mateo 6:14, como leímos ahorita. Dice que Dios te perdonará si perdonas a los demás, ¿ok? Y desde el punto de vista del parámetro de que entiendas que Dios te ha perdonado a ti. ¿Verdad? Ok. Bueno, ¿por qué es necesario perdonar? Porque cuando nosotros no perdonamos, esto produce también un alejamiento, una separación. No hay comunión. Estábamos viendo, todas las cosas nos ayudan de alguna manera didáctica, pero a veces cuando nosotros no perdonamos, las relaciones también se ven afectadas. Una relación tan bonita que a lo mejor a veces está basada en un malentendido, no puede volver a asociarse, a reanudarse. ¿Por qué? Porque la falta de perdón me trae el alejamiento. Pero también siempre produce amargura de quien la sufre. El que guarda una raíz de amargura en su corazón está pecando directamente contra Dios y no puede tener una vida de éxito y provecho, escucha bien, en el Señor. Puedes ser una persona exitosísima, te puede ir muy bien en tus negocios, puedes tener estudios profesionales, lo que tú quieras. Pero me acuerdo de estas personas que han alcanzado el éxito personal, pero el éxito emocional está muy lejos de ellos. Entonces, esto
esto tiene que ser, está ligado, ¿sí? Porque si tú quieres tener plenitud y éxito y provecho en el Señor, tenemos que dar los pasos que Dios nos invita a hacer. Jesús mismo lo dijo, no solamente en la parábola del sembrador, lo dijo en esta oración modelo del Padre Nuestro, porque si tú no perdonas las ofensas, el Padre no perdonará las nuestras. Y eso es cuando oramos, Fabi, y de pronto sentimos que no pasa nada, o hay un sentir en nuestra vida como que mi oración, algo no está funcionando, algo no, estoy hablando y hablando, orando, y a lo mejor sí pasa 1 hora o 2 o 20 minutos, y oro, pero como que siento que algo no pasa del techo en mi oración. ¿Sabes por qué? Porque hay un tema que tú no has perdonado. Y entonces te das cuenta que ya no depende de que la gente te perdone. Ya no depende de que la gente venga y te pida perdón. ¿Por qué? Porque el que quiere ser libre eres tú. El que le interesa que Dios lo perdone o lo libere de un tema, que no sea esclavo de eso, ¿sabes qué? Eres tú. Entonces no te vas a esperar a que los demás vengan y te pidan perdón. No vas a esperar a que los demás cambien. Dices, yo necesito el perdón de Dios porque le he fallado, porque hoy pequé, porque la regué, por lo que tú quieras. Bueno, tengo un tema con alguien, yo voy y lo perdono. Así y sobre todo, como dice la Biblia, de todo corazón. Perdonar no es confesarlo solamente, es una parte importante, sí. No es solamente decir, sí, te perdono, ahí muere, sale. Pero ¿sabes qué? Cuando el corazón, como dices tú, cuando de todo corazón, el corazón está involucrado, cuesta trabajo. Pero cuando el corazón no está involucrado y Dios dice, perdona de todo corazón, tú puedes decir, ay, nada más para quitarme el paso o el compromiso, ay, pues perdóname, ¿no? Pero me voy. Y en la siguiente oportunidad que tengas de ofenderme, yo te recuerdo lo que hace una semana te acabo de perdonar. ¿Sí? Cuando tú perdonas de corazón, se cumple esta parte que decíamos del significado. Te separas de eso. Ya no te pesa. Puedes ver a la persona, y yo te he hablado de mis costras, de mis cicatrices. Yo puedo ver estas cicatrices, pero mira, ya no me duelen. Ya han sido sanados. ¿Quedó un bultito? Sí, quedó un bultito. ¿Se ve bonito? No se ve bonito, pero me recuerda cada vez que lo veo que mi carne fue sanada, que no se infectó y que logró sobreponer mi cuerpo a esta herida. Amén. Entonces, de la misma manera, es así, si lo hacemos de todo corazón. Te voy a leer 3 versículos, Marcos 11, 25, 26. Dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdona nuestras ofensas. ¿Qué crees? Si tú lo encuentras 2 veces el mismo texto, un texto paralelo, es porque Dios está haciendo énfasis con esto. Lucas 6, 37, 38. No juzgues y no serás juzgado. A ver, se los voy poniendo aquí. No condenes y no serás condenado. ¿Lucas qué? Perdona y serás perdonado. Sí. Este versículo como me gusta. Da y se te dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que mides, te volverán a medir. Ahorita me voy a detener en ese versículo. Último versículo. Efesios 4, 31, 32. Así es. Efesios 4. Se las pongo, a ver. 31 y 32. Efesios 4. Quítense de ustedes, fíjate nomás, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Vamos a quitarlo. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Porque cuando nosotros no perdonamos, ¿qué crees? No mostramos bondad ni misericordia, y la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, que es decir, maldición contra alguien, y la malicia, el estar pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, que le pase algo. Eso es malicia. Somos presas de eso. Y este versículo de Lucas 6, 37, 38,
A veces lo hemos usado mucho para decir, para hablar acerca de la ofrenda. Dice, antes sean benignos, dice, den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que mides, te van a medir. Pero ¿qué crees? Jesús antes les estaba diciendo, no juzgues, porque esa también es una medida. ¿No quieres ser juzgado? No juzgues. Guárdate de eso. No condenes para que no seas condenado. Y perdona para que seas perdonado. Son medidas. Aquí lo que pasa es que la palabra enseña la justicia de Dios de una manera práctica y que puede ser vívida y que la podemos vivir, valga la expresión. ¿Por qué? Porque hasta en aquel entonces el pueblo de Dios o la gente judía, la gente de aquella época estaba acostumbrada a cumplir la ley y creer que debía reclamar o pedir un favor de Dios o que era merecedor, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que Dios les está enseñando cuando viene Jesús, ¿quieres recibir? Da, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dar implica desprenderse. Y no solo como para proveerle a alguien de algo, sino desprenderse implica que tú desprendas de ti ese enojo, desprendas de ti ese carácter, esa circunstancia que le está haciendo daño a alguien. Es importantísimo que tú puedas hacer eso. ¿Por qué? Porque solamente así vas a poder recibir también el perdón de Dios. Y hay una cita por aquí más adelante, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Cuando Jesús te perdona, te da vida, te vuelve el alma al cuerpo. Cuando tú perdonas a otra persona o decides ya no tener conflicto con otra persona, te vuelve el alma al cuerpo, te vuelve el ánimo, te vuelve la forma de vivir de una manera normal. ¿Por qué? Porque estás perdonando, porque estás liberando a la persona de algún problema que haya tenido contigo. Entonces, perdonar da vida. Y la persona que no perdona, pues puede morir incluso físicamente. ¿Ok? Así es. Así que para que tú vivas una vida plena y a lo mejor tú dices, híjole, es que yo nomás no doy el paso para adelante, yo sigo en lo mismo. Te invito a que perdonemos y que perdonemos, como dice la palabra de Dios, de una manera sincera, con el corazón. ¿Qué debemos tener en cuenta para ser perdonados? Este es otro apartado de la clase. Primero, que hemos sido perdonados. Y lo leíamos en Efesios 4:31-32, que dice, como, al final de este versículo te lo acabo de leer, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. La primer cosa que tú debes de considerar es que si Dios te perdonó a ti, tú debes de perdonar. Piensa qué ha sido aquello que marcó tu vida y por lo cual tú le pediste perdón de rodillas a Dios. Si Dios te perdonó eso, ¿por qué no somos capaces de perdonar a los demás? Se nos metió una polillita por aquí. Es una polillita, mi amor. No te preocupes. Les presento a mi tesoro. Dice el que me dejaron que Cristo ya perdonó a ese pecado. Perdónanos, Josué. Y a vosotros, estando muertos en pecados y con la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Esto es lo que tienes que tener en cuenta para perdonar. Colosenses 2:13. Él ya lo hizo. Y ahora tenemos vida juntamente con él. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra. Ahora, ¿cómo tenemos que perdonar? Este es otro apartado. Vamos a ir terminando ya nuestra clase. ¿Cómo tengo yo que perdonar? Primero, reconociendo que si tú no lo haces, no solamente tú te quedas con el problema, sino que también te metes con Dios, porque Dios nos está diciendo que lo hagamos así como Él nos perdonó a nosotros, así como Él nos perdona. Entonces, si tú no quieres tener un conflicto en tu fe, tienes que decidirte a perdonar. Esto es una decisión. Yo creo que lo más importante es que no solo escuchemos predicaciones
ojalá bonitas, útiles, temas bíblicos. Estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, son tiempos de acción. Tiempos donde a lo mejor no hacíamos algo antes y ahora lo tenemos o lo estamos haciendo, como lo que es el tema de orar. Tiempos donde a lo mejor no perdonabas, pero ahora tienes que perdonar. Estamos a lo mejor por salir de esta cuarentena, muy tal vez en un mes o dos estaremos contando que esto ya pasó. Pero yo hablaba con familiares míos esta tarde y te voy a decir algo y que quede aquí como testigo y como grabado. Si nosotros, los cristianos, o los no cristianos, quien sea, la ciudadanía en general, no aprendemos de lo que hemos estado viviendo y regresamos a la calle sin medidas de protección, sin medidas de cuidado y por alguna razón se vuelve a levantar el pico de contagios, puede ser posible que nos echemos otra mitad del año igual o peor como estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes y hemos sido indolentes. Porque si tú decides salir de esta normalidad en la que estamos entrando ahora y tú hazte la pregunta, ¿de verdad te vas a dar el lujo de regresar a la vida cotidiana sin el perdón? ¿Quieres seguir cargando? ¿Ya te diste cuenta que el cargar con todas las broncas de las familiares que te hicieron algo, de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija? ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta que llevas una losa muy pesada que Jesús dice, ven, todos los que estén a mí trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar? ¿De verdad quieres regresar a la vida otra vez así? Yo creo que es un tiempo en el que tenemos que tomar acción y tienes que terminar esta clase, acaba esta transmisión, ponte ahí a hacer una lista mental o física y di, a ver, yo tengo esta bronca con tal persona. Y si te sale una lista larga o corta, como sea, ya tienes motivos de oración y te puedes sumar a la oración que estamos haciendo. Meterte a tu cuarto, apartarte de los demás y decir, Señor, necesito perdonar esto, esto y esto. ¿Y sabes qué? Sin conocerte mucho a muchos de los que están ahí, inclúyete tú en esa lista. Inclúyete. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti misma. Ya di perdón porque he sido así, porque he tenido este carácter, porque he tenido esta forma de ser. Ya perdónate. Ya y muere. Ya deja de estar cargando con eso y de creer lo que la gente dice, es que tú eres así. En el momento que tú perdonas, también te vas a liberar de esa parte. Y lo vas a poder hacer, no porque seas igual a Dios o mayor que Él, sino no le vas a poder, no es que le digas a Dios, yo no necesito de ti, yo puedo perdonar el día que quiera. No es cierto. Hasta que tú entiendes que Dios te ha perdonado, ¿sí? Y que Dios te ha liberado, es que entonces puedes pedir perdón. Y que tú puedes perdonar a otros con facilidad. ¿Por qué? Porque tienes vida y porque el Espíritu Santo te lo ha redargüido y te lo ha mostrado así. Entonces yo les invito a que por favor, terminando esta clase en lo íntimo de su casa, te pongas un tiempo de reflexión y digas, ¿qué tengo que perdonar? Y digas, ¿qué me tengo que perdonar? Y lo que perdones a los demás, nunca más se mencione contra ellos. Lo que te perdones a ti mismo, ya por favor nunca más lo estés cargando ni mencionando. Es que no puedo, es que no soy, es que no esto, ya y muere. Porque si no, no te has perdonado. Tienes que tomar acciones decisivas con la palabra del perdón. Y en la medida que tú te perdones, te vas a dar cuenta que a lo mejor alguien va a venir y te va a ofender y ya te va a ser fácil perdonar si es que has comprendido y entendido tu identidad en Cristo, que eres hijo, que eres hija y que Él te ha perdonado. Y por eso te va a ser fácil perdonar. ¿Por qué? Porque tienes la sangre del Cordero, el Hijo de Dios con el que nos ha cubierto, y entonces ahora yo entiendo que esa sangre me da poder, me da ímpetu, me da ánimo, como dicen algunos, me da para adelante y me da la fuerza necesaria para poder perdonar. Porque en lo humano no podríamos hacerlo. Así es. Espérenme tantito. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo. Los perdonamos que no han escrito nada, pero bueno, sí se han escrito. Ya los perdonamos. Pero la idea es que sea interactivo esto y que no solo sea de una sola vía, ¿no? Agradecemos en lo que Fabi encuentra esto, a Luisa, a Elian que está por ahí también, gracias por estar ahí también, andaba orando, ¿sí? A Fer también, Martina, Natalie, todos los que están por ahí, Zuleima, Samuel Flores, algunos no les ubicamos muy bien, Alfredo también, gracias a Alma, Lorena, en fin, todos los que están por ahí. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Ya les compartimos la liga, compártanla por allá. Así es. Y bueno, nada más para terminar este versículo de cómo debemos perdonar. Primero, esto nace de un corazón que conoce a Dios.
y esto es una decisión personal, ¿sí? Primero tienes que estar decidido a no cargar más, ¿sabes? Yo te lo digo como una experiencia personal. A veces yo no daba un paso más de lo que yo tenía que dar porque había algo que me frenaba y yo no sabía qué era. Y entonces utiliza las herramientas que Dios te dio. Utiliza la oración, utiliza la lectura, pero sobre todo dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestra guía y que Él es el abogado. Y una vez cuando yo estaba como que nada más en un punto y no avanzaba, me puse a orar a Dios y le dije a Dios que Él me mostrara por qué yo no avanzaba en cierto punto. Era algo así que torturaba mi mente, de verdad, ya era una cuestión de tortura. Después de tantos años de haber perdonado. ¿Y qué crees? Que esta parte de esta función tan preciosa del Espíritu Santo me hizo traer un recuerdo que yo ya había guardado en mi cajón de los recuerdos, que a veces nuestra mente, nuestra psique, como le llaman los médicos, dicen, esto para proteger el cuerpo se queda guardado. Pero Dios me lo recordó a través de su Espíritu y en oración. Y es en ese mismo momento, cuando me lo trajo a la mente, que empecé a perdonar. Y dije, Señor, yo no quiero cargar con esto, y yo perdono. ¿Cómo debo de perdonar? Debo perdonar la transgresión. Si mi esposo me dice algo o yo le digo algo, muchas veces te he puesto el ejemplo y no nos da pena decir, porque de los errores hemos aprendido. Y mi esposo me decía, ay, tú te pareces a tu mamá. Entonces un día orando, yo le decía al Señor, Señor, ¿de verdad yo me parezco a mi mamá? Y el Señor me dijo, no. Entonces cuando mi esposo vino y me volvió a decir lo mismo, tú te pareces a tu mamá, que me le quedo viendo y le digo, eso es una mentira y yo no voy a recibir mentira. Así que te perdono por la mentira que me estás diciendo. Tienes que ser así, enfático en la transgresión. ¿Te lastimaron físicamente? ¿Te insultaron? ¿Te humillaron? ¿Te golpearon? ¿Te menospreciaron? Así tal cual tienes que decir. Claro. Yo perdono el que me hayan golpeado. No solamente físicamente, sino en mi alma. Perdono la palabra, la mentira que dijeron contra mí, la difamación que se dijo en contra de mí. La perdono, yo no la quiero, yo la suelto. Acuérdate de esta palabra que nosotros escribimos al principio. Apiemi, no sé cómo se pronuncia, pero es separar. Yo decido separarme de esto, yo no lo quiero cargar. Y Dios empieza a hacer una obra. Pero tienes que perdonar la transgresión. Porque es muy fácil decir, ay, pues sí, te perdono. Sí, pero por dentro estás, uy, me hierve la sangre nada más de acordarme que me dijiste que me parecía a mi mamá, ¿no? Y Dios quiere que nosotros primero decidamos, pero también tienes que ser muy específico en la transgresión. Tienes que ser específico en lo que dices que vas a perdonar. No solamente decir, yo perdono a mi papá. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué en específico? Ahora, si tú no perdonas como hijo, tú no perdonas como papá, como esposo, como esposa, pues tienes un problema de vida, tienes dos problemas. Uno, el que vas a cargar todo esto durante tu vida hasta que decidas perdonarlo, y en una de esas a lo mejor te mueres o vives amargado, frustrado, enojado, en fin. Y la otra, que es un problema peor, pero es en el espíritu, es que tú y yo no podemos recibir perdón de Dios si no hemos perdonado a otros.
incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, no te estoy diciendo ninguna herejía. La Biblia dice, Mateo 6:14, lo leímos ahorita, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay muchas enseñanzas sobre que si perdonamos, Él nos va a perdonar. ¿Es un tanto condicionante esa circunstancia? Sí, basado bíblicamente, no basado en nuestras ideas. Y tienes que pedir perdón y tienes que perdonar y que haya un fruto de arrepentimiento, que eso podemos tratarlo en otra hora, en otro momento. Ok, Pues vamos a... Nos dice Patti, aquí está la pregunta, dice, ¿también debemos perdonar deudas económicas? Mira, dice la palabra de Dios en Lucas 6:34. Y si prestan a aquellos de quienes esperan obtener algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para de esta manera obtener algo. Perdón, es en un versículo antes. En el 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Uh-huh. Tienes que tener mucha sabiduría. De hecho, de preferencia debemos prestarnos a esta cuestión del prestar el dinero. Del prestar. Es un mandato bíblico. En Deuteronomio dice que no prestarás y no prestarás a usura. Tomar a usura es prestar con intereses, ¿sí? Es prestar con un asunto de pedirle cuentas a alguien, o sea, pedirle el dinero que te deben con un poquito más, con un interés. Nosotros, de parte de Dios, dice que nosotros no tenemos que pedir a usura, no tenemos que pedir, que prestar, perdón, bajo ese tipo de circunstancias. Entonces, en el tema de las deudas económicas, sí se pueden perdonar, pero en ocasiones involucra un tema más allá de eso, un tema de rencor, de enojo, y un tema en el cual la gente dice, no es la cantidad, es la acción. Y si lo que te duele, pues no solo fue la cantidad, sino fue la acción, entonces tienes dos temas que tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque vamos a querer pedirle perdón a Dios en algún momento. No te estoy diciendo que vayas por la vida soltando tu dinero, no siendo precavido y que te sigan ofendiendo. Bueno, si ya te hicieron algo y la persona actuó de mala forma, bueno, pues ahora lo que se llama es la prudencia, ¿no? Y tener respeto por ciertas acciones y tener cuidado en las que siguen, ¿no? Porque entonces ahí ya cae en nuestra responsabilidad. Pero puedes perdonar una deuda y más allá yo me iría más atrás a la ofensa que esta deuda puede haber generado a tu persona, ¿ok? Pero bueno, si no tiene ningún comentario, gracias por habernos esperado para iniciar. Vamos a terminar. Generalmente, pues es lo que dura esto. Pero si tienen más dudas, pueden dejarlas ahí. Pueden contactarnos vía chat. Pueden, si quieren soltar ahorita alguna pregunta y se las vamos a ir contestando por ahí mismo, por esto, o algunos tienen nuestros datos. Bienvenidos a los que van llegando ahí, que no les hemos conocido, pero gracias por estar aquí con Restauración Naucalpan. Y si quieres, de alguna manera, el tema del perdón es un tema muy amplio, pero nosotros tenemos que decidir ser libres, que Jesucristo cumpla estas funciones que Él dijo en Lucas. Él es el ungido que trae libertad, él es el ungido que trae salvación y Él es el ungido que nos hace sanos. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si tú decides no perdonar, te lo decíamos al principio, nos estamos haciendo mejores que Dios y a Dios lo hacemos mentiroso también. Entonces, tú te quedas con deuda, con esta cuestión de seguir cargando, pero también se le suma otro, que es que también tienes deuda con Dios. Y mira, lo más importante es que se aparte todo tipo de deuda que quiere estar con nosotros para que nosotros podamos ser libres y estar, dejar esas cosas que nos oprimen. Además, una idea final, cuando tú no perdonas al de enfrente, ya te la voy a poner más profundo, como dice el pastor, con esta me despido. No es un asunto solo de que te perdono para que Dios me perdone, que es bíblico, sino que, ¿qué crees? Ella me pudo haber ofendido a mí, y entonces eso genera que yo tenga algo en contra de ella. Pero si yo no la perdono, ¿qué crees? Estoy teniendo yo ahora algo en contra
de una creación de Dios. Y estoy teniendo algo en contra de alguien, de un ser humano, que por muy malo que sea, también Jesús murió por él o por ella. Y entonces mi alma se enlaza con ese destino que vaya a tener después o ahora en la vida. Y por eso es que tú sientes un peso en tu alma. Entonces, cuando lo entiendes de esa manera, ya la ofensa va bajando de nivel, va siendo no tan importante, aunque tiene su importancia, y tú no te metas con los creados de Dios. No te metas a decir yo lo voy a odiar y yo lo voy a maldecir. No, la verdad que flojera, hombre, andar cargando con lo de todos, o sea, con cada persona y las ofensas que te hagan. O sea, no, sé libre. Si no sabes cómo, déjanos comentarios. Si eres una persona que no conoce, que no conoce. Si tú dices, híjole, ¿y cómo perdono esto? Y tienes la necesidad de ya ser libre, de no estar cargando, de no estar enfermándote, de no estar sufriendo, de no estar oprimido, oprimida, porque la falta de perdón que crees trae esa opresión que a lo mejor en algún momento hemos sentido. Es una opresión que no te deja ser libre, que no te deja dormir inclusive, porque tu mente está vueltas y vueltas. Si tú no sabes cómo y tú requieres ayuda, por favor, déjanos un mensaje. Por inbox, mándanos tu número donde podamos contactarte, dinos quién eres, cómo nos conociste, y si quieres que nosotros nos pongamos en contacto contigo y poder ayudarte en este proceso, nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto, con el corazón. ¿Sale? Bueno, pues que Dios te bendiga, te damos buenas noches, que cenes rico y que pueda esta palabra que leímos a través de las Escrituras y de las verdades de la Escritura, que esta palabra, ya les reventé el oído a algunos, que esta palabra se haga una realidad en ti. Vamos a orar. Padre, en Jesucristo te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos muestras, Señor, que tú quieres apartar de nosotros todo aquello que nos esté lastimando, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que cada vida, Señor, que está del otro lado, Señor, donde nosotros estamos, Señor, aquellos, Señor, que sientan una necesidad de ser libres, Señor, que sean ayudados por ti, Espíritu Santo de Dios. Ayúdalos, Señor, para que puedan vivir vidas plenas en Jesucristo. Y aquellos que no están en Jesucristo y quieran conocerte, Dios, que también, Señor, puedan llegar a través del perdón a ti, Señor. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.